¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por estar en una más de nuestras charlas. Esperemos que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El tema es postmilenialismo, cómo conectar con la generación Z. Y bueno, para esto, como saben, están los tres expertos. Moisés Ciela, que es estratega digital de la campaña presidencial de Barack Obama. Álvaro Pastor, experto en brand strategy y autor del bestseller Eat or Be Eaten. Buenas tardes a Nicola todos. Oregui, Buenas consultor tardes. y capacitador internacional, experto en lateral marketing. Y también contamos con un invitado de lujo, el señor Carlos Díaz, que siempre ha estado aquí acompañándonos en nuestras charlas. Lo invitamos a que también sea uno de los panelistas. Y bueno, Carlos fue director general de Duracell y Molinex. Actualmente se desempeña como empresario y profesor. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y vamos a comenzar con este gran tema que es tan importante actualmente. ¿Están listos? Muy bien, pues vamos con la primera pregunta. Álvaro, esta pregunta es para ti y es, Venga. ¿qué tan válido es abordar a un cliente a partir de la generación a la cual pertenece? Ok. Buenas tardes a todos. Ahí les va. En, en- en términos generales, tú defines una generación a partir de los sucesos que condicionan a esa generación. Y me refiero a los sucesos básicamente en 5 grandes ámbitos, ¿no? Lo que esté aconteciendo a nivel de economía y comercio, a nivel de organización familiar, es decir, si de repente hay más divorcios, menos divorcios, más matrimonios, menos matrimonios, si la gente tiene más hijos o menos hijos, es decir, organización familiar y demografía. El tercero es lo que esté sucediendo a nivel de ideología y política. El cuarto tiene que ver con lo que suceda a nivel de ciencia y tecnología. Y el quinto a nivel de medio ambiente y salud. En ese contexto, el, el entender lo que condiciona a tu target es un buen punto de partida, pero no es suficiente. Ahí les va una y van a estar todos de acuerdo. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí tenemos hermanos, ¿no? Y en ese contexto, por definición, pertenecemos a la misma generación que nuestros hermanos, ¿no? Si yo soy boomer, pues mi hermano es, o mi hermana es boomer. Si soy millennial, pues mis hermanos son millennials. Y sin embargo, estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos gustos y preferencias diferentes a las de nuestros hermanos. Es decir, porque cuando tú defines a tu target solamente a nivel de generación, solo estás hablando de aquello que le sucede alrededor, o sea, de aquello que le condiciona, pero te hace falta el segundo ingrediente que quizás sea inclusive más importante, que es aquello que te mueve, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te entusiasma? ¿A qué aspiras? ¿Cuáles son ahora sí que tus miedos, tus temores, tus aspiraciones, tus deseos, tus gustos? Y en ese contexto, entonces, la respuesta sería, me parece que abordarlo desde la perspectiva de la generación es un buen punto de partida, pero en el mejor de los casos solamente es la mitad de la respuesta. ¿Cómo la ven mis colegas? Totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, querido Álvaro. De hecho, lo que debemos de evitar precisamente son las generalizaciones. No podemos hablar, los millennials son tal y tal, la generación Z son tal y tal, porque como tú bien dijiste, se trata de segmentar, se trata de conocer con más profundidad quién es tu target. No es lo mismo una generación Z que viva en Santa Fe, en la Ciudad de México, respecto a una generación Z que viva en la campaña en Michoacán. Es muy diferente, tiene poder adquisitivo, hábitos de compra, usos muy diferentes. Si bien es cierto que tengan características en común, lo que hace válido el approach de una generación, debemos evitar toda cuesta de generalizar y crear etiquetas. Siempre y cuando la palabra generación no sea un término médico. Es decir, no esté circunscrito nada más a la edad.
Miren, la verdad es que yo pienso que el papá de Pancho Villa y Pancho Villa se parecían mucho. Y Pancho Villa y sus hijos han de haber parecido muchísimo también, porque hace 100 años el tema generacional no era tan grave. Hoy en día me cae que el abuelo de Juan y el papá de Juan y los hijos de Juan parecen diferente planeta. Entonces yo Pero, creo que hay unos saltos brutales, ¿no? pero sobre todo porque el mundo se mueve actualmente a mil. Es decir, quizás antes los cambios que sucedían en cualquiera de las 5 dimensiones que mencioné, pues se daban, híjole, ahora sí que cada 25 años o cada 30 años. Y lo que estamos viendo es que hay revoluciones, literal, en cada uno de estos ámbitos con una frecuencia mucho más alta de aquella en la cual se daban anteriormente. No vayas más lejos, es inclusive así tal cual. Hace 6 meses la definición del tema de hoy, que son la acción Z, era diferente a la cual será seguramente el día de hoy, lo veremos en la discusión. Es decir, uno de los grandes partesaguas y de las grandes acontecimientos que van a marcar esta generación es nuestra pandemia. Yo creo que sí. Hace no mucho tiempo estaba yo hablando de una niña que se llama Adora Svitak, y lo primero que hace Adora Svitak en su conferencia, una escuincla de 12, 13 años, lo primero que le reclamó a la audiencia fue, ¿por qué nuestros papás no nos entienden? Pues es lo mismo que le decía yo a mi papá, que no me entendía. O sea, eso no ha cambiado mucho. Los hijos siempre piensan que los papás no les entienden, ¿no es cierto? O hay mucho cambio, no sé. Pero tomando ese punto de vista, Moisés, tú dices, el nieto de Pancho Villa, el papá de Pancho Villa y Pancho Villa se parecían mucho. Pues habrán parecido mucho en el apellido, quizá en su físico, pero 3 generaciones son bastante diferentes en tanto sus capacidades. La generación Z se caracteriza por ser una generación orientada a la pantalla, a la electrónica, al internet. Yo lo veo con mis nietos me dan 20 y las malas cuando les quiero explicar algo, ay, abuelo, pues esto se hace así, así. Y se apellidan también igual que yo. Entonces, no es tan, yo sí creo que para hacer un plan de mercadotecnia eh, preciso y eficaz, más bien eficaz, es necesario saber la edad de tus clientes y para eso las generaciones, no solamente la Z, la X, los millennials, son buenos indicadores de por dónde debe irte. Hombre, desde el punto de vista de medios, a la generación, a los millennials o a la mía, pues le llegas por la tele. En cambio, a las Zetas y a los millennials les llegas por internet, por los dispositivos electrónicos, ¿no? Y nada más así como que a nivel para redondear la, la respuesta, el abordar a tu cliente desde la perspectiva de la definición de la generación a la cual pertenece es un buen punto de partida, pero no es ni Pero no es todo. no es ni remotamente suficiente. Hay que profundizar y entender no solamente qué condiciona a tu target, sino sobre todo, y quizás de manera más importante, qué es lo que lo mueve. Sí, porque como comentaba yo hace poco, es bien diferente ser una generación Z que vive en Santa Fe, Ciudad de México, respecto a una generación Z que vive en la campaña de Michoacán. Hay diferencias. Pero sin embargo, y digo, ya había medio concluido la pregunta, pero es como de lo que está afuera, que sería interesante saber qué es lo que mueve al chavo o la chava de Santa Fe y qué es lo que mueve al chavo o la chava que está en Los Mochis, Sinaloa, al margen de que seguramente sus condiciones sean diferentes o no, pero lo que en no solo está afuera, sino sobre todo y tan tan. Tan, tan. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ay, Pues creo en que sí. ese
En este caso pasamos a la siguiente pregunta. Más bien, esta pregunta es para ti, Moisés, que es, ¿cuáles son los retos para conectar efectivamente y, claro, positivamente con la generación Z? Mira, si me permiten, hago una disertación muy corta. La generación Z está formada por chavos que tienden a comenzar su familia mucho más tarde, su edad para contraer matrimonio es mucho más tarde, y eso hace que vivan con sus padres y sean grandes consumistas. Además, estos chavos es muy probable que trabajen mucho más allá de los 65 años porque la pensión que tienen con la FORE va a ser insuficiente y solamente van a tener 20 o cuando mucho 30% de su último salario. Y esto los obliga a llevar un ahorro adicional como parte de su ingreso. Entonces, son un bono poblacional, son consumistas, la esperanza de vida sigue avanzando porque hay avances médicos y tecnológicos, entonces van a necesitar un soporte financiero mucho mayor. Entonces, estos chavos de la generación Z, a lo mejor el mayor de ellos tiene 20 años, 22 años, está en la universidad, tienen una presión brutal. El terreno laboral se está cambiando radicalmente, cada vez hay menos empleo y más outsourcing y más compañías, van a tener que ser más emprendedores. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que para que las empresas puedan realmente ir tras estos chavales, van a tener que cambiar la forma de trabajar. Creo que es un reto muy importante. Piensan distinto, se van a independizar un poquito más tarde a lo mejor, se preocupan mucho por estudiar y por aprender, pero pues el día de mañana, si hoy en día los grandes, los mayores, tenemos el gran reto muchas veces de un ahorro acumulado y demás, estos chavos, si no hacen las cosas como debe de ser, van a ser una carga brutal para la sociedad porque no se pueden retirar, no hay pensión que les alcance. Vaya, el famoso retiro del que algunas personas todavía gozan, no va a existir como tal. Entonces, aguas con los Zetas, hay que llegarles de una manera muy diferente. Yo creo que ese es el gran reto. Un matrimonio más tardío, hijos mucho mayores, van a ser papabuelos, ¿ok? Probablemente, si es que llegan a ser papás, porque a lo como vamos, ya ni quieren tener hijos. Entonces, yo creo que ese es un gran reto, ¿no, muchachos? ¿Cómo lo ven? Es que ahí te va. Mira, totalmente coincido con tu caracterización de la generación Z. Y se me está ocurriendo lo siguiente. Para que no sean así como de fórmula de estas son las características de la generación Z, A, B, C, D, E, ¿no? Y estas son las características de los millennials, ¿no? Se me ocurría una explicación que es como psicología de dos varos, pero denme chance de proponerla, que es la siguiente. Me parece que la definición de una generación responde a dos motivaciones importantes, y ahorita lo explico. Tiene que ver con imitación y tiene que ver con rechazo. Ahí les va de dónde viene mi teoría. Partimos de la base de que los adultos mayores, en este caso hablemos de la generación X, y tengo que consultar aquí mis notas, la generación X son personitas que tienen entre 40 a 55 años. Esta generación X quiere sentirse joven, ¿no? Porque digo, y esto es normal, o sea, todos le tenemos pánico a envejecer y sobre todo no solamente envejecer, sino más bien a caducar, ojo, o sea, no ser vigentes. Y en ese contexto, lo que hacemos es imitar a la siguiente generación, es decir, la generación X imita a los millennials. Hasta aquí vamos bien, y es la parte de imitación. Pero por otro lado, la generación Z son hijos de la generación X, y esto es introducción elemental a Freud, pero rechazamos, y no hay de piña, rechazamos todo lo que representan nuestros padres. Entonces, así como a nivel de fórmula de tres varos, si tú quieres anticipar cómo va a comportarse una generación, tienes que referirte a la generación inmediata anterior, porque los padres de la generación en cuestión van a imitar a esta generación en particular, y por otro lado, la generación de la que estamos hablando va a rechazar la de los padres. Digo, creo que ya me hice bolas, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero decir es... No, lo que quiero decir es, ¿quieres entender a la generación Z?
Fíjate en los millennials. ¿Por qué? Porque la generación X, que son los padres de la Z, los Zetas van a rechazarla. ¿Correcto? Y ahora sí ya, Gwen me está diciendo que sí, entonces ya entendimos. Entonces, ¿y a dónde voy con esto? Y esto tiene que ver con mi approach en general a las cosas. Yo tengo muy mala memoria, hay quienes dicen que tengo ADD y no me acuerdo quién lo dijo, ja, ja, ja. Pero, pero el punto es, lo que estoy proponiendo es no tanto memorizar las características de cada generación, sino tener una reflexión de este tipo, de entender a quién imitan y a quién rechazan. Y en la medida que tengas claro ese ejercicio, podrás anticipar el comportamiento de la generación que te interesa entender. Muchas gracias. Hay un fenómeno muy interesante. Las generaciones más adultas estamos aprendiendo los comportamientos de las generaciones más jóvenes. Tomemos el caso de los millennials. Los millennials, si quisiéramos estereotipar, hacen búsquedas en Internet previo a realizar cualquier compra, consideran una marca válida solo si esta marca se vuelve un buen amigo de ellos, es una marca cool, les encanta estar en redes sociales, se han vuelto totalmente digitalizados y pues los que no somos generación millennial, los que no somos generación Z, hemos tenido que aprender ese tipo de comportamiento. Gracias, Nicolás. Moisés, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que yo sigo insistiendo en que la generación Z es un fenómeno muy interesante, porque entrevistando gente de repente en la calle y en las conferencias, todo este relajo que nos traemos, estos chavos tienen un resentimiento extraño contra los padres, ¿no? O sea, el papá X o el papá casi, el papá Y, ya los quieren sacar de la casa, que se pongan a chambear porque la vida y no sé qué tanto, pero al mismo tiempo los chavos necesitan estudiar más, ser más competitivos. Yo pienso que la generación Z van a tener más másters y más doctorados. Debe de ser, pero estamos hablando de una élite, cuidado, ¿no? No descrememos tan fácilmente la madeja. No hablemos del 10% o 20% de la población, hablemos del grueso, y los Zetas de C+, o de C o de C-, no creo que piensen igual que los A y los A+, como dijo Nico al principio. O sea, los mismos Zetas, si hablamos de la parte de edad nada más, cronológicamente hablando, no se comporta igual un Z, por más Z que sea, de Pachitúfaro, Michoacán, que un Z de, yo qué sé, de Las Lomas o un Z de, yo qué sé, de Lindavista, por decir algo, ¿no? No me quiero ver muy local porque yo sé que hay mucha gente de otras partes de México. Pero bueno, no son lo mismo. Entonces, insisto, yo creo que cuidado con los tamales, ¿no? Porque ni tamales comen, porque dicen que les crece la panza, güey. Están preocupados por todo. Por todo están preocupados. Totalmente. Y fíjate, yo estaba tratando de encontrar un personaje que de alguna manera caracterizara a nivel, o sea, casi caricatura, ¿no? A la generación Z, y también hice lo mismo para los millennials. Entonces, encontré lo siguiente. Me parece que quien representa el millennialismo, por ejemplo, es Mark Zuckerberg, ¿no? El de Facebook, y lo conocemos, y en fin. Pero eso no es importante. Con respecto a la generación Z, me pareció que no iba a decir embajadora, un ícono podría ser Greta Thunberg, ¿no? Que es finalmente esta niña de Suecia que lo que está haciendo es avanzando la causa contra el calentamiento global. Es interesante entender por qué la generación Z, a ver, los millennials lo que buscaban era experimentar, ¿no? Y todo en ellos era el rollo de tener experiencias que pudieran compartir con sus cuates. Lo que busca la generación Z es pertenecer, pero pertenecer a causas sociales. Y esto es interesante y no quiero tanto que registren que estos cuates están adscritos a las causas sociales, sino me parece que lo más importante es por qué buscan las causas sociales, y tiene que ver con el comentario de Moisés de hace un instante, que es finalmente para esta generación todas las figuras primarias de contención están fracturadas, ¿no? Y ahora sí que en círculos
concéntricos. Provienen de hogares fracturados. El segundo círculo sería las organizaciones en las que trabajan. Las organizaciones también están fracturadas, o sea, llegas el lunes y te corren el martes, ¿no? Por otro lado, el concepto de Estado-nación está fracturado. Si no, pregunten, por un lado, pregúntenle a la Unión Europea, y en un contexto más pequeñito, pregúntenle al Reino Unido o lo que está sucediendo en España. Y en ese, bueno, el siguiente círculo de contención son las religiones, que ya, bueno, ya, en fin, no tengo que hablar mayormente de ellas. Y en ese contexto, la siguiente gran figura de contención literal es el mundo. Y entonces, por eso, ¿qué tal mi explicación? No andan en brutal, pero por eso en ese contexto, lo que están buscando es la conservación, ahora sí que como con Viaje a las Estrellas, ¿no? La última frontera, porque si se me ve el mundo, entonces sí, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Cómo ven la explicación? Yo te la compro en relación a su preocupación por el entorno y por el futuro de la, digamos, del planeta, ¿no? De todos los recursos naturales. Ellos son más conscientes de eso que las anteriores generaciones. Yo creo que ellos lo comprenden de esta manera muy sencilla. Dicen, a ese mundo es el que voy yo a heredar, y yo a lo vez a mis hijos, más que nosotros que estamos ya diciendo, bueno, a ver qué les dejo, ¿no? Ellos dicen, no, eso es lo que yo voy a recibir. Por lo tanto, son mucho más conscientes de todo lo que es el entorno. También lo que están viendo, y lo van a ver en sus padres y en sus abuelos y en sus tíos, que las empresas son frías y hay un mayor número de emprendedores del futuro en la generación Z. Recordemos que son chicos que están en la escuela ahorita, desde prepa, universidad o primaria, whatever. Entonces ellos ven a sus padres que están inseguros de su empleo, a su tío que lo corrieron. Entonces dicen, no, yo quisiera tener mi negocio, ¿no? Yo mismo en mis alumnos, si hago una encuesta, y siempre la hago durante el semestre, les digo, ¿cuántos de ustedes quieren trabajar en una empresa, tales como bla, 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 o quieren tener su negocio? 80% dice, yo quiero tener mi negocio. Pero Ya yo creo que aquel formato corporativo que yo en mi juventud, en mi adolescencia lo vi en mis padres, que querías una empresa, un empleo seguro, ya en ellos ya desapareció. Sí, pero no. Yo creo que eso quizás sea válido, y perdón que interrumpa, en los Zetas mayorcitos. Pero digo, obviamente, Sí, en los estudiantes universitarios. estamos hablando todavía de chavos que no tienen, o sea, que están haciendo as we speak, ¿no? Esos todavía son Zetas, pero en un rechazo a lo que vieron en sus padres, y en un rechazo finalmente a lo que están viendo en los millennials, y en un esfuerzo por forjar su identidad propia, y en esta búsqueda, sobre todo, de figuras de contención, yo me atrevería a pronosticar que van a regresar a las grandes corporaciones, porque finalmente la luna de miel del emprendedurismo, odio el término y odio también la actitud. El emprendedurismo, nunca me sale 2 veces seguidas, lo han impulsado los gobiernos porque se dan cuenta que la gente no tiene chamba. Pero, y no va a tener. Y es como tapar el sol con un dedo, y en 2 minutos se les acaba la lana. Negocios grandes y negocios pequeñitos, o sea, desde WeWork, pasando por Tesla, al que ustedes me digan, ¿no? Que todos empezaron así como que siendo emprendedores. Entonces, en ese contexto, yo estoy seguro que los chavos van a regresar a aspirar a trabajar en Unilever, Coca-Cola, Procter, Gillette, General Motors, bla, bla, bla. Sí, de hecho, las empresas están construyendo valor de marca para atraer ese tipo de talento. Un caso estupendo de Heineken, que hizo una selección abierta al público, un caso muy resonado, muy interesante, en donde se trataba de buscar un becario. Y le dieron la idea de lo que significaba trabajar en Heineken, y fue un exitazo.
Pero ¿será realmente que va a haber tantas grandes compañías, va a haber grandes conglomerados y gran cantidad de empleo como lo conocemos hoy en día? Porque en las economías más desarrolladas, el cuate que no sirve lo corren y al día siguiente está en la calle y no le pagan un centavo. Y en las economías apapachantes, ¿sí? Puta, les tenemos miedo a eso. Entonces, Es que estamos a 2 minutos de que regrese el péndulo. O sea, toda esta ilusión de la automatización de procesos y del outsourcing, la madre, está fracasando. O sea, literal, no sé, hace un par de días trato de comprar una lavadora y para regresarla ha sido imposible, para que me regresen la lana ha sido imposible. Lo mismo con respecto a, y creo que ya me he quejado aquí ampliamente, si tienes cualquier bronca con Sky, olvídate. O sea, cualquier cosa que tú... ¿A dónde voy con este rollo? Las organizaciones van a darse cuenta que al fin y al cabo los clientes, nosotros lo que requerimos es una personita de carne y hueso, no un bot, que te resuelva on the spot. Y para eso requieres gente y por eso las organizaciones nuevamente van a, no quiero decir engordar, porque eso ya implica un juicio, pero van a crecer a las dimensiones adecuadas, que actualmente no son esas, ¿eh? O sea, díganme quién de ustedes, y le regalamos una consultoría gratis con los expertos, ¿quién de ustedes está satisfecho con el servicio que están recibiendo de cualquiera de las compañías de las cuales estén recibiendo servicios? O sea, que alguien de ustedes me diga, no, es que me encanta el call center de Banorte. No, o sea, no hay manera. Muchas gracias, Álvaro. Ya me clavé, perdón. Sale. No, hombre, no hay problema, de esto se trata, estas charlas, pero tenemos muchas preguntas, entonces tenemos que continuar. Va la tercera pregunta, esta es para ti, Nicolás, ¿estás listo? Listo. Buenísimo, pues vamos. ¿Qué han aprendido las marcas sobre los millennials que pueda ayudarlos a entender mejor a la generación Z? Mira, creo que han entendido varios puntos y si no lo han entendido están a punto de hacerlo. Antes que nada, cuando hablamos de generación Z, también lo podemos llamar centennial o generación del centenario, que es otra manera por la cual se refieren habitualmente a ellos. ¿Qué han aprendido? Que son los verdaderos nativos digitales. La generación Z son los verdaderos nativos digitales. Si en su día se habló de que los millennials eran los que más tecnología utilizaban, pues estábamos equivocados. La generación Z no recuerdan lo que era conectarse a Internet a través de un módem ligado a la línea telefónica. No sé si se acuerdan los pitidos infernales que hacían, ¿no? La generación Z, además, no concibe un mundo sin Wi-Fi, sin YouTube o sin Instagram. Esos se han vuelto parte de su vida desde siempre. Caso muy interesante, pueden utilizar hasta 5 dispositivos a la vez y son muy dependientes de la tecnología. La diferencia entre la generación anterior y esta es que los millennials estaban vinculados al uso de los diferentes dispositivos, mientras que la Z destaca por el uso que hace de la información que le da el aparato. Entonces estamos enfrentándonos a una generación muchísimo más informada, muchísimo más consciente. Otro tema que está sucediendo es que son mucho más recelosos con su intimidad. A diferencia de los millennials que comparten todo, una generación Z sabe que no debe compartir todo. Los que vienen ahora son más conscientes de los riesgos e inconvenientes que conlleva el compartir todo, absolutamente todos en redes sociales. Igual son una generación multitasking, están habituados a hacer múltiple tareas y a procesar al mismo tiempo varias fuentes de información. Son una generación, además, y eso las marcas lo deben tener en cuenta, mucho más autoeficiente, autodidacta y muy preparado. Básicamente se han enfrentado a la gran recesión de 2008, a la gran depresión de 2020, entonces muchos de ellos se han visto obligados a emprender un negocio propio desde muy jóvenes, ya que la gran seguridad que daban los corporativos está desapareciendo. Tienen un vocabulario propio, es parte de ellos, palabras como crash, stalkear, etc., son típicos de ellos. Hackear. Stalkear. Tiene una sexualidad más abierta y fluida. Dato curioso, puesto que no se dejan llevar por tabú. Acabo de ver una investigación donde dice
que tan solo el 66% de la generación Z se identifica como exclusivamente heterosexuales. La cifra más baja de cualquier generación era el 85% en la generación X. Con razón. Es una generación que demuestra mucho activismo social y se prestan a mucho voluntariado. 3 de cada 10, por ejemplo, en Europa, declaran que están regularmente activos en su vecindario, comunidad y organización étnica. Y hablando de trabajo, también las marcas tienen que construir una sólida marca empleadora si quieren ser un punto atractivo para esta generación, ya que buscan trabajo con flexibilidad de horarios y desde casa que le permitan conciliar el trabajo con el resto de su vida. Les gustan los ambientes de trabajo creativo, les gusta recibir un liderazgo abierto, incluyente, en fin, son una generación bastante diferente y creo que va a estar bastante interesante que las marcas sepan adaptarse a ellos. Mira, y ahí te va un comentario. Además de que me parece que la descripción que has hecho es spot on, nos podemos preguntar, pues a mí qué más me da la generación Z. O sea, el más viejo de la generación Z tiene 19 años, ¿no? En cuyo caso dices, pues ¿cuánto gasto discrecional tienen? Así ya te vuelves loco y dices, ¿qué? ¿2,000 varos al mes? ¿No? En fin, o menos inclusive. En cuyo caso dices, pues ¿cuál es la relevancia comercial? Pues podrías argumentar que no. Pero esto es interesante. Es importante entender a la generación Z a nivel estratégico por lo siguiente. Por un lado, eventualmente ellos van a adquirir poder adquisitivo, así tal cual, ¿no? Digo, falta un rato todavía para que, ahora sí que como diría nuestro subsecretario de salud, o como debería decir, falta un rato para que alcancen su pico, ¿no? Bueno, entonces, digo, porque apenas si conforman el 23% de la población, entonces falta un rato para que, por ejemplo, sean como los millennials que actualmente son el 40%. Tú como marca, ya desde ahorita, tienes que estar haciendo esfuerzos para estar presente en la mente y en el corazoncito de ese target, para que cuando ya tengan el poder adquisitivo, opten por ti, te caigan, o sea, les caigas bien y conecten contigo. Esa es la primera, por un lado. Y la segunda, hay un efecto como de cascada o un efecto de amplificación, quizás sea lo adecuado, que es de la misma manera que actualmente el millennial es referente para los gustos y preferencias de la generación X, en 15 minutos la generación Z se volverá el referente para los millennials y para la generación X. De ahí la importancia de entenderlos. ¿Cómo ven? Hola, Salvador Moisés, ¿qué opinas? Yo creo que hablar un poco de... miren, y a mí me gustan mucho los estudios y leo el Harvard Business Review y me soplo el Forbes y todas las revistas que ustedes quieran, ¿no? Para mí el tema de generación Z es un tema también de estilo de vida, por eso no me gusta mucho encuadrarlo necesariamente en edades, pero bueno, los expertos en esto les ha dado por jugar con edad, ¿no? Yo creo que la generación Z es un tema de actitud, todos aquellos que se comportan como un Z. Y por eso cuando hablamos de una diferencia de edades, a lo mejor de 8 años, 10 años, es complicado darle consejos a una empresa sobre cómo abordar una generación Z, güey, no sé, de todas las edades, entonces bueno, ¿qué será un tema de microsegmentación? ¿Será un tema de subnichos? ¿Habrá una generación Z.1, Z.2, Z.3? Pues a mí me preocupa mucho cuando la gente acuña términos, ¿no? Y se arma así de grandes valores. Entonces, la generación Z, por eso a mí me preocupa mucho. Por lo tanto, mi opinión al respecto es que las marcas tendrán que investigar mucho más y cada vez más cómo dirigirse a una población que es muy disímbola, muy disímbola. Hace 43 años, cuando yo estaba en la Facultad de Psicología, nos enseñaban cosas que hoy en día los maestros mismos desprecian. O sea, tenemos que movernos en una transición brutal de lo que son los conceptos que definen a la población. Eso es lo que yo pienso. Entonces, cuidado con encasillar generaciones dentro de un rango de edad nada más. Yo tengo enfrente a lo mejor a uno de 12, uno de 15, uno de 17, uno de 19. Todos son calificados como Z y piensan bien distinto. Exacto.
como dijo Carlos hace rato, pues Pancho Villa era un revolucionario. Pues sí, de acuerdo, pero era un garbanzo de la libra. Pero yo lo que quise decir fue que todos los nacidos en 1850 y 70 y 90 pensaban parecido. Y ahora no. Totalmente. Ahora Sí. 5 años de diferencia ya piensan diferente los escuincles. Bueno, hasta la perrita que tengo de mascota parece inteligente, carajo. Le hablas y crees que te entiende. Los perros no entienden, son fonéticos. En fin, ya me sulfuré demasiado. Gracias, Moisés. Nicolás, ¿algo que quieras agregar? No, creo que ya mis colegas dijeron todo. Perfecto. En ese caso, pues vamos a pasar a un corte comercial. Si les parece bien, les voy a platicar de algo que ya les hemos estado platicando las sesiones pasadas. Tal vez algunos ya sepan de qué le estamos hablando y otros no. Y bueno, les voy a contar. Estamos hablando del Noble Marketing Certificate. ¿Y qué es esto? Es un curso especializado para enfrentar con éxito la nueva normalidad, el cual consta de 3 módulos, ¿vale? El módulo 1 es Entendiendo los retos de la nueva normalidad. El módulo 2 es Marketing lateral y Out of the Box Thinking. Y el módulo 3 es sobre Digital Marketing. Y bueno, como saben, va a ser impartido por Moisés Cielac, Álvaro Pastor, Nicola Oregui y en este caso también por un servidor. Y bueno, la inversión es de 3,125 pesos, pero si aprovechan el Early Bird, que estamos anunciándolo por aquí, será nada más de 2,500 pesos por los 3 módulos. La próxima fecha de inicio que tenemos es el 18 de agosto y serían los días martes, miércoles y jueves de 7 a 9 pm. Igual también si están interesados en algún módulo por separado y no quieren tomar los 3, nos pueden comentar con mucho gusto. Y también si quieren algo más específico o adecuado a sus necesidades, nos lo pueden comentar y podemos armar un taller a su medida o también con mucho gusto una asesoría a su medida. Y bueno, si quieren más información, por favor, dejen sus correitos, como ya les hemos comentado anteriormente, aquí en el chat y les haremos llegar la información en específico. Y bueno, pues ahora sí, regresando a la charla, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para nuestro invitado de lujo, el señor Carlos Díaz. Carlos, ¿estás listo para tu pregunta? No, adelante. Perfecto, Carlos. Bueno, ¿cuál será el comportamiento de la generación Z al finalizar el confinamiento en esta nueva normalidad? ¿Y cómo pueden las marcas aprovechar el DNA o el ADN de esta generación? ¿Cómo no? Bueno, recordando que la generación Z es altamente digital y orientada a las pantallas, como bien dijo Moisés, tiene hasta 5 o 6 pantallas. Las que 2 usan mucho y primordialmente es telefónica, los teléfonos los dominan. Durante el confinamiento, esta generación estuvo gozando realmente sus pantallas, porque estaban en sus casas, tenían toda su educación vía tablet o computadora o el mismo teléfono, jugaban con los juegos electrónicos y de vez en cuando veían la tele. Entonces, durante el confinamiento estuvieron más afianzados en lo que es su vida de pantalla digital. Ahora, una marca inteligente estaba durante ese tiempo utilizando esos medios para llegarles a ellos y a sus padres, ¿no? Porque recordemos que ellos no tienen poder adquisitivo actualmente. Al finalizar la pandemia, el confinamiento, y tal como pudiera ser la nueva normalidad, el Z, y como dijo Moisés, hay Zetas y Zetas, no hay, todos son igualitos. El Z que es deportivo, que es activo, pues esa persona va a poder salir al parque, irse al deportivo, o ir a correr, o ir a jugar algún deporte de equipo, y tendrá más tiempo para relax, pero seguirá siendo devoto a su pasión, que son las pantallas. El Z pasivo, pues seguirá igual, ¿no? Entonces, las marcas y productos que le compraron sus padres durante el confinamiento, las seguirá usando. Por lo cual, vuelvo a insistir, es muy importante que las marcas sigan insistiendo
durante el confinamiento en el reforzamiento del uso de sus productos. Ahora, las marcas deben celebrar vía internet o streaming o social media la liberación del yugo que les ha forzado a estar confinados. Y eso lo deben expresar. Es decir, qué bueno que ahora ya vas a poder ir a tu escuela, vas a poder ir con tus amigos, vas a poder ir a los juegos de fútbol, etcétera. Vas a poder salir de tu casa y aquí estamos contigo, te voy a acompañar, te voy a regalar esto, te voy a promover estos productos porque ya puedes hacer esto. Y harán un buen trabajo si hacen una continuidad de sus mensajes. Es decir, estuve contigo durante el tiempo que estuviste en casa, ahora sigo contigo durante el tiempo que vas a salir, que vas a hacer tu vida nueva. Eso es cómo pueden las marcas, primero, reforzar sus imágenes durante el confinamiento que estamos ahorita y segundo, lo que pueden experimentar cuando salgan de estas jaulas. ¿Okay? Eso es lo que opino yo. Muchísimas gracias por tu gran aportación, estimado Carlos. Nicola, Álvaro, Moisés, ¿qué opinan al respecto? Dale, Álvaro. Vale. A ver, aquí yo creo que totalmente de acuerdo con lo que propone Carlos y si puedo agregar es la parte de responsabilidad social va a adquirir particular relevancia para las compañías. Porque si tomamos por bueno que el gran driver de la generación Z es, ahora sí que literalmente, salvar al mundo, yo insisto, si yo quisiera que se quedaran con una idea de la charla de hoy es, cuando piensen en la generación Z, piensen en Greta, piensen en Greta Thunberg, así tal cual. Bueno, entonces, en ese contexto, las marcas tienen que asegurarse que tienen dentro de su narrativa un componente importante de responsabilidad social, pero de tal manera que sea de causas sociales que sean relevantes al target de la generación Z. Ojo, a la generación Z le va a valer gorro que hoy vamos a darle a Banorte, que Banorte pinte casitas en el Estado de México, ¿no? O que Banamex siembre arbolitos aquí en la Marquesa. Eso les puede valer, yo iba a decir madres, pero hoy no voy a decir groserías, así es que no voy a decir eso, voy a decir, les va a valer poco. Va a tener que ser como que mucho más amplio que eso, o sea, de mayor profundidad, o sea, literalmente, ¿cómo es que tu marca va a ayudarme a salvar, va a ayudar a salvar mi mundo? Un mundo que mis padres y que además la corte, o sea, el grupo de gente mayor que yo se han encargado de destruir. Entonces, cosas como, olvídate de salvar delfines, pero si de repente tú me dices, vamos a retirar todo el plástico de las playas, tick in the box, vamos a eliminar no sé, en 20 años, en 15 años, en 5, vamos a tener una cuenta nula, cero, un saldo cero de carbono. Órale, también, palomita. Es decir, van a tener que incluir en su narrativa una causa social y tiene que ser una causa social vinculada al, literalmente, a salvar al mundo, porque recuerden o recordemos que el mundo es literalmente la última frontera para esta generación. Ya no tienen las figuras tradicionales de contención. Muchas gracias, Álvaro. Moisés, ¿algo que opines al respecto? Yo creo que yo no sé si soy demasiado irreverente, pero sí, creo que lo que va a cambiar es la forma de dirigirnos a las audiencias. Creo que hay un nuevo léxico, una nueva, vamos a llamarlo, una nueva cacofonía cognoscitiva. Tendemos a repetir mucho lo mismo. Ya parecemos como que nos quedamos así pensando, eso era uno de esos maestros, ¿no? La verdad es que no, yo no creo que necesitamos caer en esos grandes riesgos, ¿no? Yo creo que la generación Z es una generación muy libre, siempre va a ser una generación libre para mi gusto, creo que va a ser mucho más libre,
van a volar a donde quieran, son tipos espectaculares, pero cuidado, siguen teniendo 2 manitas, 2 piecitos y 2 ojitos. Ujú. Entonces, no los mutemos en otro animal, seguirán siendo humanos. Entonces hay que pensar todavía en que la automatización, a fin de cuentas, está muy lejos de ser un C-3PO o un Artudito. Eso es lo que yo creo, ¿no? Oye, y nada más para agregar a todo esto, y pensando en términos estratégicos, ojo, esta generación suena como que muy romántica, y sí es muy romántica, ¿no? O sea, Ujú. pero este romanticismo va a traducirse en realismo y eventualmente en cinismo en la medida en la que esta generación tenga que pagar una colegiatura, un seguro de gastos médicos, una hipoteca, bla, bla, bla. En cuyo caso, y este es lo interesante, las compañías deben de tener preparado un portafolio de marcas dentro del cual la generación Z, de la misma manera que está sucediendo con los millennials y de la misma manera que sucedió con la generación X, dentro del cual puedan irse graduando conforme vayan, ahora sí que alcanzando los diferentes milestones en su vida. Yo quiero, bueno, me encantaría ver, por seguir con la caricatura, a Greta Thunberg en el momento en el que se case, pon tú que no se vaya a casar, o en el momento en que tenga su primera hija, su primer hijo, a ver si se pone a las patadas con, ¿no? Gerber. En Davos, la respuesta obvia es no, o sea, porque de repente, claro, porque de repente va a abordar la realidad, ahora sí que, pues, aterrizadita en las necesidades de todos los días y no nada más ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Pues tenemos más preguntas. Si no, no Sí, no, nomás podemos. comentar que al final de cuentas las marcas deberán seguir sabiendo generar emociones en esta generación, así como lo hicieron con los millennials y la generación X y antes. Algo que no cambia y que una marca siempre deberá saber generar emociones en su público. Nomás quería agregar eso. Perfecto, Nicolás. Y bueno, realmente la pregunta que sigue va un poco relacionada a lo que estás comentando. Es una pregunta hecha por el señor Javier. Es, ¿cuáles son los cambios que deja la pandemia en el comportamiento de los jóvenes, vistos como beneficios y desventajas para las marcas? ¿A qué le gustaría tomar esa pregunta? Moisés, ya te seleccionaron. Las marcas que imprimen en nuestra piel la pandemia no son muy diferentes que en cualquier crisis a nivel mundial de gran calado. Sin embargo, yo creo que si estamos hablando hoy de generaciones, estamos hablando de marcas como si fuera un brand, como si estuviéramos poniendo una etiqueta a la pompi de una vaca, nos va a dejar marcados a todos. Porque vamos a aprender como empresarios, como empleados, como estudiantes, como profesores, a entender, ¿sí?, que nadie está realmente a salvo de la ira divina. ¿Qué pasa? Hemos crecido tecnológicamente de tal manera y nos ha valido un pepino, fíjate qué elegante, ¿no? Todo lo que nos pasaba y todo lo que nos sucedía, que nos creíamos invencibles. Y ahora tenemos un enemigo que nos está dando en la torre. Y lo que es peor, en algunas poblaciones, en algunos pueblos, por no mencionar y no caer en política, o sea, nadie parece entenderlo. Pero nadie parece entender que la necesidad es la que mueve al hombre. Y que el 90% de la población mexicana le está valiendo goma salir a la calle porque no tiene muchas veces que comer. Entonces, cuidado con las diferencias. Dejemos de pensar nada más en las grandes marcas. Todos somos una marca, todos tenemos que trabajar en conjunto para hacer entender a la población que se tiene que cuidar. Pues a mí cuando me preguntan, ¿qué marca me dejó la pandemia? Güey, me dejó marcado de por vida. Yo no pasé por la peste negra, a mí no me tocó la peste bubónica, yo no viví la Edad Media. A mí me tocó esta pandemia y esta pandemia me dejó marcado. Porque yo que pregono y que el ejemplo y que la fregada y que he hecho campañas y no sé qué, yo no me la esperaba. Yo en febrero decía que este era un problema chino. O sea, casi estaba actuando como Donald Trump. No, Pero, esto no es un problema chino, es un problema mundial que nos dejó marcados a todos, está muriendo la gente en la calle. Entonces, marcas, sí, claro que sí, las marcas tienen que entender esta pandemia lo que nos está dejando. Now is your turn, my friend.
Oye, pero ¿no crees que esto también va a pasar? Es decir, va a pasar a nivel de shock. O sea, así como hemos superado otras crisis, obviamente hoy se ve horrible, se ve negro, en fin, lo que sea, ¿no? Y sí es tragiquísimo y no quiero restarle importancia, pero en algún momento pues, vamos a regresar a donde estábamos. No, Ok. César, Porque, nunca vamos a ser lo mismo que éramos antes. Nunca, ¿perdona? nunca vamos a ser lo mismo que éramos antes. Perdón, Nicola. No es Yo, sustentable que vivamos en eterno estado de lockdown, se va a acabar la exacto, economía. yo creo que sí vamos a regresar a donde estábamos, o sea, ¿no? ¿Igual? ¿Iguales? Iguales y mejores y mucho más divertidos y más cerquita, claro que Ah, sí. muy bien. Todos no estamos iguales. Estamos mejores y más divertidos. Bueno, Maestro, hace unas cuantas horas explotó una bomba y mató cientos de personas en el Líbano, en Beirut. ¿Sí? Es una catástrofe aquello. No digo que nos valió goma, no, pero la no, pandemia hizo que ese suceso se nos suavizara en la pero piel. por ejemplo, si tuvieron, a ver, si tú hoy caminas por las calles bueno, no, ya sé que hoy no, hoy a nivel metafórico, ¿no? Caminaras por las calles de Nueva York, en ningún momento sientes 9/11. Y sin embargo, el mismo 11 de septiembre del 2001, pues caminabas, si es que podías caminar por las calles, y era dantesco, ¿no? Y, y sin embargo, ¿cuántos años hace eso? Que 19 años después, eh, no por restarle importancia, pero finalmente yo creo que la memoria en sí es Es volátil. es selectiva y, y, y de alguna manera, para poder seguir adelante, la memoria lo que hace es dejar a un lado las cosas que nos impiden seguir adelante. Entonces, yo sí creo que hoy eh, seguramente hay muchas personas que estén muy, muy, muy afectadas con toda la razón por lo que está sucediendo, pero valdría la pena hacer esta misma reflexión dentro de, ojalá no tenga que ser dentro de 5 años, ojalá esta reflexión podamos tenerla dentro de un año, ¿no? Pero Sí. yo estoy seguro que será un recuerdo muy doloroso y sin embargo estaremos contentos de haber adelante y daremos gracias de que la vida finalmente siguió. Pero cuidado con confortarnos demasiado. Yo estuve en el 2003 en un hotel Hilton en la parte sur de Manhattan. Un hotel Hilton, yo no sabía dónde estaba, me mandó la compañía. Volteé por la ventana y veo un hueco enorme. O sea, no me di cuenta que estaba en el Hilton, que está exactamente enfrente del foso donde estaban las Torres Gemelas. Hasta que el mesero me dijo, no, September 11, my friend. O sea, 2 años después, ya no teníamos conciencia de dónde estábamos en Manhattan o qué pasa, o me valió o qué. No, yo creo que las marcas de esta pandemia se van a quedar muy grabadas en nosotros y más vale que las marcas lo entiendan. Pero no me quiero robar el escenario, ya interrumpí demasiado. Nicola, ¿quieres cerrar esto? Porque nos está apresurando Fernando, nos está corriendo y no se vale. Yo me quiero quedar otro rato, pero no nos deja. Tenemos una pregunta del público, ¿no? Sí, no, yo creo que sí. Así es, Muy interesante de Carlos Hinojosa. exactamente, así es. Justamente me leíste la mente, Nicolás, es lo que iba a hacer. Y la pregunta de Carlos es, ¿cómo consideran la lealtad de la generación Z en sus trabajos? ¿Deberían de tener horarios libres? ¿Trabajarán por indicadores de desempeño? ¿O cómo debe ser la modalidad con esta generación y A sus Nicola le encanta características? el tema Ay, del... puedo, a nada Nicola- más una observación o va a ser interesantísimo cuando esta generación empiece a chambear, de la misma manera que va a ser muy interesante cuando los millennials adquieran posiciones de liderazgo en sus organizaciones. Eh, esto es súper interesante. Pensemos y voy a aclararme primero con los millennials, después pasamos a la generación Z y ya apago mi micrófono. Eh, los millennials tienen hoy entre 20 y 40 añitos. Los más chavos 20, los menos chavos 40. Ya empiezan a adquirir o ya podrían estar asumiendo posiciones de liderazgo en sus organizaciones. Y a todos ustedes que son líderes en organizaciones,
les pregunto lo siguiente, ¿estarían tranquilos en darle las llaves de su fábrica, las llaves de su compañía a un millennial? No fucking way. O sea, no hay manera, es lo que eso significa en español, ¿no? De ninguna manera. Y entonces, ¿a dónde voy? Ahí están las llaves. ¿Y a dónde voy con esto? El- Parecería que la fórmula es modificar el management para adecuarse y acomodar, en este caso al millennial y posteriormente a la generación Z. Yo soy de los que pienso que no. O sea, finalmente hay principios elementales del management que provienen desde la primera persona que tuvo que organizar el trabajo de otros dos más. Y son principios que a la fecha son vigentes y seguirán vigentes en el futuro, en cuyo caso yo creo que es nuevamente el regreso del péndulo, no manejarlos como capataz de hacienda, pero hay fundamentos elementales del management clásico que yo creo que son los que van a prevalecer y son los que habrá que aplicar en la medida en la que ustedes quieran que sus organizaciones trasciendan a la siguiente generación. But, yo creo que la pregunta del señor Hinojosa a lo mejor tiene un trasfondo un poquito más lejos. Yo pienso que si quieres lealtad debes comprar un perro. Los perros son bien leales. Yo creo que las nuevas generaciones, pues sí, es la verdad, ¿no? Sí, pues es la verdad. Yo creo que lo que está pasando con estos muchachos es que si quieres que tengan lealtad, piensa mucho en lo que van a hacer estos niños, siempre va a ser trabajar por resultados. Es que antes trabajábamos por horas, ¿se acuerdan cuando cobrábamos por hora? La consultoría se cobraba por horas hombre. Ahora se cobra por KPIs y por OKPRs. Es decir, el que no produce se va a la goma. Entonces, los chavos están acostumbrándose más a ello. Por eso sí, yo creo que un poquito el chico se adapta a la empresa. Estoy de acuerdo con Taylor. Pero yo creo también que la empresa tiene que ir viendo cómo se mueve la población y qué está buscando. Google le deja a los chavos, bueno, a las personas, tener en su agenda un tiempo que se llama estoy siendo creativo y no le puede poner una junta ni su jefe. Es su creativity time, ¿ok? Lo hace Google, lo hace mucha gente, lo hace Branson ¿cómo se llama? Bueno, lo hacía en Virgin porque ya no es él. En fin, cada quien lo hace en las grandes corporaciones. Entonces, yo pienso que el tema de productividad orientado a resultados es el futuro, sobre todo de la gente que va a trabajar bajo comisión, bajo bonos. Yo creo que es la pregunta del señor Hinojosa va más por eso. Y si quieren, nos metemos en eso la próxima semana. Yo creo que da para mucho, pero para mucho más, Nicola. Yo creo que sí. Pues yo también. Yo creo que sí. Da para mucho. ¿Algo más que quieran comentar para cerrar? I rest my case. Pues bueno, en ese caso, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Carlos, muchísimas gracias por tu gran participación. Fue un honor contar con Un tu placer presencia el para día mí. de hoy. Un placer. Gracias, Carlos. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Gracias. Y por supuesto, gracias a todos los que están aquí, todos los que están en el público. Muchísimas gracias. Recuerden invitar a sus amigos, colegas, a todos, si es que les gustan estas charlas. Hagamos crecer esta comunidad y que esta información le llegue a más personas. Y si alguien quiere más información sobre el certificado, ¿con quién se dirige? Si alguien quiere más información, pueden mandar un correo al correo que les puse anteriormente, al de Info Back to Business, que se los vuelvo a mandar con muchísimo gusto. ¿Vale? Igual, aquí lo tienen. De una vez los dejo. Gracias a todos. Listo, ahí pueden mandar un correo. Muchísimas gracias por su participación y tenemos nuevas sorpresas para ustedes que pronto les comunicaremos. Que tengan... ¿Cuáles? Todavía no podemos decir nada. Todavía no podemos decir nada. Estén Bien. pendientes de sus correos todos, por favor. Bueno. Mándenos su opinión sobre el Nobel Marketing Certificate, ¿no? Exacto, sí, por favor, los que estén interesados, no importa, muchos mencionaron que no podían en ciertas fechas, no es la única fecha. Se pueden abrir más fechas, estamos abiertos. Por favor, compartan sus correos, lo que no han hecho es su última oportunidad o pueden mandarlo y como les habíamos comentado, pues vemos más fechas. También podemos, hacer nuevos cursos y hasta podemos brindarles consultorías personalizadas si así lo desean.
Muchas gracias, Thank que tengan una Gracias a todos. Gracias. excelente Muchas tarde. gracias. Ahora sí Gusto ya. verlos a todos. Hasta Abrazo. luego. A cuidarse. Gracias.